El cerebro es el órgano responsable de las funciones cognitivas y emotivas, capaz de controlar actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre, entre otros. Es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra cubierto por el cráneo y por un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, que tienen la función de proteger el cerebro. Organiza la información que recibe por medio de los órganos sensoriales y asimismo es capaz de organizar sus respuestas. Está formado por estructuras corticales y subcorticales. Las corticales se dividen en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. A su vez, se divide en hemisferios: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Tenemos dentro de los lóbulos al cuerpo calloso, que tiene la función de unir los hemisferios, al tálamo, a los ganglios basales, la amígdala, el hipocampo y los cuerpos mamilares. Por otra parte, encontramos el cerebelo, que es el responsable del control postural y el movimiento. El hipotálamo y la hipófisis son responsables de las funciones viscerales. Regulan también la temperatura y los comportamientos básicos. También se encargan de la respuesta sexual, la búsqueda del placer y la respuesta agresiva. La glándula pineal cumple funciones viscerales. También es capaz de sincronizar la liberación de melatonina y la regulación de los ciclos del sueño. Encontramos el tronco cerebral, que es capaz de controlar la presión sanguínea, los latidos del corazón y los movimientos límbicos. También controla funciones como digestión y micción. También encontramos la médula espinal y el bulbo raquídeo junto al mesencéfalo. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que es la que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, así como imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como explicamos anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neurones y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Existen unos tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos en la perspectiva estructural como la filogenética, la corteza cerebral se pueden diferenciar 3 clases diferentes de esta. La primera es la arquicorteza. Evolutivamente, esta es la parte del cerebro más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza está encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La segunda es la paleocorteza. La paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y la más evolucionada. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La tercera es la isocorteza o la neocorteza. Es la zona en la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral. La primera capa es la capa molecular, también conocida como la capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda capa es la capa granular externa. Esta está formada por una cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de estas se filtran en la capa molecular, entrando hacia la zona más sumergida de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. La tercera capa es la capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y consulares. La cuarta capa es la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias en la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Villager. La quinta capa es la capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa extraña
una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la barrera interna de Baillarger, capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas en la forma de células de tipo fusiforme, las cuales derivan de la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Sus áreas y funciones. La primera área es el área sensitiva. El área sensitiva recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Esta misma área se puede dividir también en dos áreas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos. El área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de la asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, también primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Esta área sensitiva de la corteza cerebral son área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. La segunda área es el área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia las motoneuronal del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. La tercera es el área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. La neurona y tipos de neuronas. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las neuronas son células eucarióticas especializadas en recibir, conducir y transmitir información mediante señales electroquímicas o impulsos nerviosos. Se estima que el encéfalo humano posee unas 100.000 millones de neuronas. Gran parte de estas se concentran en la corteza cerebral, en donde se lleva a cabo el más alto nivel de procesamiento neuronal, como lenguaje, memoria y cognición. La neurona está estructurada o conformada por un cuerpo celular o soma, del cual emergen una o más ramificaciones llamadas dendritas. Las dendritas son las que reciben y conducen la información hacia el cuerpo celular. Y por último, el axón. Es de forma alargada y es el que conduce la información desde el soma hasta otra neurona. Las neuronas presentan una sorprendente diversidad de formas y tamaños. En las formas del soma encontramos la forma poliédrica, alargada, esférica, estrellada o piramidal. Tipos de neuronas. Estas se clasifican según su morfología y su función. Según su morfología encontramos 4 tipos de neuronas. Las unipolares, que se caracterizan por una proyección primaria que sirve como el axón, y las dendritas. Las bipolares, que se encuentran generalmente en los órganos sensoriales como los ojos, la nariz y las orejas. Las pseudounipolares, ellas son las encargadas del sentido del tacto, el dolor y la presión. Las multipolares son las neuronas dominantes en los vertebrados. Cada una de ellas tiene un cuerpo celular con un axón largo y dendritas cortas. Según su función, podemos distinguir entre tres tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales son las que recogen la información de los diferentes órganos sensoriales.
Las neuronas motoras transmiten señales desde el cuerpo a la médula espinal, luego a los músculos para iniciar la acción o respuesta de los estímulos. Por último, las interneuronas. Estas conectan una neurona con otra. Los axones largos de los interconectores de proyección conectan regiones distantes del cerebro y los axones más cortos de las interneuronas locales forman circuitos más pequeños entre las células vecinas.